Muy buenas noches, señoras y señores. Pues nada, vamos a continuar con asuntos de pederastia. ¿Qué está sucediendo en este país con los más vulnerables, con los más pequeños, con los niños? Ayer abríamos el programa haciéndonos eco de esas palabras tan poco afortunadas, ¿verdad?, de esta colaboradora de la televisión pública, que eso todavía hace más daño, si cabe, ¿no?, cuando animó a los menores, a los niños que han dejado el colegio, es decir, a menores de 12 años, a fornicar. Bueno, ella utilizó otro término que yo no voy a mencionar en este programa, pero más allá de las palabras, lo verdaderamente importante es qué está sucediendo en este país. Ya sé que no tiene nada que ver esta colaboradora, cuyo nombre, pues la verdad es que no voy a mencionar, no es pederasta, por Dios, naturalmente que no, pero hace apología de la pederastia. Ayer lo comentábamos y con noticias como la que traemos en el día de hoy, que se trata de un individuo que para abusar de menores de edad en Madrid, pues se montó un negocio en torno a un espacio recreativo. Lo uno y lo otro aparentemente no tiene que ver, o quizás sí, hay un común denominador: los menores, los niños. Fernando Fanego, ayer comentábamos estas palabras de la colaboradora en la televisión pública española, ¿no?, que animaba a los menores a fornicar, insisto, ella utilizó otra palabra un poquito más gruesa, e insisto, hablaba de menores, lo dije ayer, lo vuelvo a repetir hoy, porque estamos ante una apología de la pederastia. Los niños pequeños no fornican, ¿no? Y sobre todo porque tenemos una carencia absoluta de unos valores que son necesarios para poder iniciar cualquier educación a cualquier individuo. Es decir, porque viven en comunidad, vivimos en una demarcación concreta en la que primeramente está formada por la familia, el núcleo más cercano es la familia, luego es el colegio, el centro educativo donde tú estás. ¿Qué estamos trasladando a esos menores para que el día de mañana sean? Es decir, Porque yo en el día de ayer me basaba en las palabras de esta colaboradora para decir que se estaba refiriendo a niños. Vamos, no lo decía yo, lo dijo ella. Niños, niñas, niñas. Y hablaba del colegio. El colegio termina a los 12 años, el instituto termina más tarde. En el caso de Fernando Fanego, además de abogado, experto en comunicación, hasta con su, por cierto, que ha empezado el Quitamiedos nuevamente en Distrito Televisión, y no sí, me señor. canso yo de anunciarlo, es papá de una princesa y sabe perfectamente, ¿verdad?, cuándo empieza el Absolutamente. instituto y cuándo termina el cole, ¿no? Absolutamente, y sobre todo porque, lamentablemente, como antes te decía, vivimos inmersos en este tipo de conductas, ¿sabes? Estrafalarias y absolutamente Estrafalarias, incoherentes, estrafalarias. incoherentes absolutamente para la educación de una menor. Y en este caso tenemos la suerte, por lo menos en mi caso, de poder trasladar a mi hija los valores que a mí me inculcaron. Claro, claro, pero no todo el mundo pues tiene esta fortuna, y los medios de comunicación, oiga, tienen un peso y tienen una influencia. De esto sabe mucho Manuel Esber, él es psicólogo clínico, es la primera vez que nos visita, yo espero que no sea la última. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, Manuel. Muchas gracias, María José. Sí, Alentar desde la televisión pública eh, a, a- a, mm, a los niños que la están viendo a fornicar. Sí, ya sé que ayer abría así el programa y que hoy lo repito, pero es que empezamos con un pederasta y estamos hartos de hablar de pederastia en este programa. Esto no hace flaco favor, ¿no? absolutamente es un flaco favor. Además, es un montaje que no tiene nada que ver con la educación, con la pedagogía, con la medicina, con la psicología, con el mundo profesional. Es un montaje puramente político, de manipulación que busca destruir, en realidad destruir la familia y sus componentes.
Y por supuesto que a los niños se les inocula una sexualidad adulta como si tuvieran derecho, como dice la exministra, ¿no? Como si tuvieran derecho a tener una sexualidad y hay que liberarles. Lo que se está haciendo ¿Te es... refieres, verdad, a la exministra de Igualdad? Sí, sí, sí. A doña Irene. Irene, la doña Irene, que va de lista por el mundo eliminando y borrando todo lo que decimos los profesionales. Es decir, que hay una cantidad de muy buenos profesionales en España, gente que tenemos carreras desde hace 20, 30, 40 años. Y larga experiencia. Larga experiencia. Yo tengo 40 años de clínica viendo familias y bien entendiendo muchos casos. Pues bien, ¿qué hacen los políticos? Eliminan toda la opinión de los profesionales, también la vuestra de la abogacía. Entonces, intentan, pero de hecho así va la legislación y así van los medios. Pero esto es muy peligroso, Sí, tanto desde un aspecto de la psicología clínica como el derecho. Ambos estáis absolutamente de acuerdo en un mismo análisis. Es que vamos una pérdida de valores y una cuestión política, como subraya el psicólogo. Sí, ¿no? pero Vamos una de la mano pérdida de muchas valores que hay que entenderla como más bien una sustitución por los valores tradicionales que permiten que la sociedad funcione por una serie de antivalores. A ver si este va a ser un discurso facha. Es lo más parecido a la propaganda. Entiéndase la ironía, querido amigo. Antiguamente, y no tan antiguo, es decir, de hecho se siguen empleando medios muy, que además que son realmente perniciosos, mucho para el receptor de la información, desde canales que son públicos, pagados y costeados, lógicamente, desde el erario público y por todos nosotros. Y se hace mucho daño porque se incide en lo que es el núcleo principal del futuro de un país y de la prosperidad del mismo. Casual, es decir, que no es baladí que casualmente sea el partido que seguramente dice o se tilda de ser progresista, con este tipo de conductas en exacerbar la maldad a un niño que no está del todo formado, que se está formando en su integridad, una identidad y de una forma de ver el sexo, que aquí tenemos un profesional y que nos lo puede de alguna forma explicar de una forma mucho más sucinta y con más claridad que yo, de tergiversar muchas veces la sexualidad de un menor, María José. Y eso conlleva problemas, ya no solo en su entorno, sino en el entorno familiar. Y que conste que el responsable último de todo lo que estamos hablando es uno, se llama el Estado. Claro, pero esto es muy peligroso porque los padres pierden la potestad de educar, de cuidar y de proteger a sus hijos. Antes de adentrarnos en el grueso de esta primera noticia que habla nuevamente de un pederasta, en este caso en Madrid, que para abusar sexualmente de los más pequeños, bueno, había montado un negocio recreativo. No quiero pasar por alto las palabras de Manuel Esber cuando hacía referencia a la exministra de Igualdad, porque creo que se estaba refiriendo, lo tengo cogido con pinzas, cuando la exministra invitó a los niños a mantener relaciones sexuales siempre y cuando ellos dijeran que sí. Prestaran su consentimiento. Prestaran su consentimiento, pero los niños no pueden prestar su consentimiento para mantener relaciones sexuales con nadie, les parezca lo que les parezca. Claro, lo que se hace es eliminar la naturaleza real de la infancia y convertir a los niños en supuestos adultos que supuestamente tienen poder sobre su capacidad de decisión, con lo cual se está eliminando la verdadera naturaleza de la maduración infantil. Los niños tienen su propio proceso y es un proceso que hay que respetar para que vayan ellos evolucionando y antes de la pubertad acceden a un tipo de sexualidad que se va a convertir en sexualidad adulta. Es decir, sexualidad genitalizada. Pero eso es ya en la adolescencia. Pero Antes, la sexualidad de los niños existe, pero no tiene nada que ver con la sexualidad adulta. Los niños viven jugando, se hacen sus fantasías de cómo salen los niños
al mundo, tienen sus no tiene nada que teorías ver, no y tiene van nada que ver. evolucionando y hay que respetar y acompañarles, pero no inocularles teorías adultomorfas que los van a destruir en su maduración. Consideramos que es todo un Totalmente de acuerdo. suceso que en un país como España una ministra de Igualdad se atreva a hablar del libre consentimiento de los niños y de las niñas y de las niñas, como lo quieran llamar, para mantener relaciones sexuales cuando naturalmente ellos no pueden dar ningún tipo de consentimiento, y también que desde la televisión pública una colaboradora que cobra un sueldo que pagamos entre todos, bueno, pues esté haciendo apología de la pederastia. Lo lamentamos enormemente, lo dijimos ayer y lo repetimos hoy. Un hombre de 40 años, señoras y señores, ha sido detenido por la Policía Nacional de Madrid tras ser acusado de agredir sexualmente a 5 menores en un local que él mismo había acondicionado en el distrito de Usera, Villaverde. El establecimiento, que en apariencia funcionaba como un centro de ocio con videojuegos, ordenadores y consolas, estaba en realidad diseñado para atraer a niños y adolescentes y facilitar la comisión de los delitos, según informan fuentes policiales a El Mundo, que es el medio en el que yo estoy basando esta información. En el interior del recinto se grababan imágenes de contenido sexual. La verdad es que qué maravilla. A mi derecha un psicólogo, a mi izquierda un abogado. Lamentable, sobre todo porque aparte de este tipo de negocio se establece como una especie como de tapadera. Es decir, un efecto llamada a gente menor, gente que no tiene todavía, muchas veces, en función de la edad, la capacidad de poder discernir lo bueno de lo malo, sobre todo en el ámbito sexual, porque todavía no está formada el ser, todavía no está formado sobre todo su entelequia y su forma de pensar y sobre todo su forma de autoencontrarse, ya que ahí tenemos un psicólogo que nos lo puede explicar muchísimo mejor que yo. Lo que sí que está, desde el punto de vista legal, es prohibido utilizar, lógicamente, este tipo de, pues bueno, es decir, he dicho antes tapadera, ¿no? Pero es decir, un centro de ocio de maquinitas recreativas y demás, a los que creo que los que estamos en esta mesa todos hemos ido en algún momento, o bien a jugar al billar, al futbolín, en determinadas épocas, en mi época por lo menos, que no había tanto ordenador y tanto juego electrónico, ¿no? O informático. En este caso yo creo que se utilizó puramente para realmente tratar de conseguir el alimento que necesita un ser de este tipo de cuadro clínico, que lo último que debería estar es estar suelto y andar entre nosotros, sobre todo por lo que les digo y en lo que a mí concierne el tema de que soy padre de una hija, y con lo cual, pues lógicamente que este tipo de individuos esté suelto entre nuestra sociedad, pues la verdad es que me crea bastante incertidumbre. No sé si mi compañero lo... Sí, estoy totalmente de acuerdo, por supuesto. Realmente hay que entender que el hecho de que exista un sujeto como este elemento es indicativo de un síntoma de la sociedad. Hay que entender qué está pasando en la sociedad para que estén habiendo sujetos como este por ahí sueltos, y no es el primero, y hay un incremento tremendo de delitos sexuales, hay una cantidad de conflictiva nueva que antes no existía. Hay que entender que todo eso está dirigido, no es que ocurra así de forma espontánea y aleatoria, no, de ninguna manera. Fijaos que el efecto que tiene en las familias este supuesto sistema educativo, entre comillas, del que está ejerciendo los poderes actuales del Estado. Se visten de liberales, de liberadores y salvadores de los niños, y claro, gente que tiene una mentalidad medianamente bien formada. Tú estás dando ejemplos perfectamente claros de un padre que ejerce bien su paternidad y sabe proteger a tu prole, ¿no? a tu hija. Pero mucha gente mira la televisión y se guía por lo que la televisión dice. Entonces, este ataque a la autoridad parental, este desmontar el sistema de valores de una manera activa, que la gente tiene en las ciudades pequeñas, en los pueblos, en el campo, gente que vive como han vivido siempre y funcionan como les han enseñado de toda la vida. Pues todo este sistema se les está quebrando
porque les llega sistemáticamente por los medios oficiales, sobre todo, una cantidad de mensajes que desmontan su manera de pensar y que los dejan en un estado de confusión tremenda. Los que hacemos clínica y trabajamos con familias, yo trabajo mucho con familias y con parejas, me refieren con frecuencia una confusión que tienen tremenda. Y cuando les aclaras un poco cómo tienen que ejercer bien la protección de los hijos, dicen, claro, si ya decía yo, si es lo que me parecía, pero como me están diciendo que tengo que ser amigo de mis hijos y permitirles la libertad y ser respetuoso con sus tendencias, bla, 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 o sea, digo, o sea que os están comiendo el tarro de una manera miserable y están atacando a los niños, pero están atacando también a los padres y la capacidad educativa de los padres. Así que es un sistema perverso que está afectando a toda la sociedad. Y sobre todo porque el núcleo importante, sobre todo en el que muchas generaciones que actualmente estamos manteniendo lo que queda de España, son gente que se ha formado en un sistema educativo, de la educación general básica, y sobre todo porque el núcleo en el que primeramente se educaban los hijos era la familia, y al colegio se iba educado. Pues vamos con otro asunto, esto de las estafas. Cuidado, leíamos en el diario de esta casa, en el Distrito.es, una nueva forma de estafa, el método de la siembra. 8 detenidos tras defraudar 60.000 euros mediante este método. La Guardia Civil ha detenido en el marco de la Operación Chullo a 8 personas por defraudar esta cantidad de dinero con tarjetas bancarias sustraídas mediante el método de la siembra. Según han informado en un comunicado, los detenidos cometieron una veintena de delitos de hurto. Increíble, y que sigan en la calle. Lo que sorprende es que, antes creo que decía don Manuel algo que era, a la par que lamentablemente irreverente, parece que increíble, ¿no? Que el Estado en este caso pase completamente de esta situación. Es decir, ¿cómo es posible que tengamos a gente en la calle que después de cometer 30, 40, 50, 60 hurtos esté absolutamente campando por sus anchas? Es algo que falla en la sociedad, es algo que falla en la propia identidad de la persona, del español. Es decir, vuelvo otra vez a referirme, porque tengo que remitirme, querida María José, a los valores, a la iniciación de que cuando una persona, un individuo se forma como persona, coincide que son los primeros años de su vida, es decir, hasta los 12, 14, 15. Por eso, muy acertadamente, nuestro sistema, en nuestro ordenamiento jurídico, la mayoría de edad se adquiere a los 18 años. Por algo es. Y mira que los partidos progresistas, estos que venden este tipo de viajes al país de nunca jamás, son capaces de intentar bajar esa edad, decir, bueno, pues es que un niño se le puede considerar mayor edad a partir de los 16 o a partir de los 14. Mire usted, mentira, me niego, y sobre todo porque he vivido una realidad distinta. He podido comprobar una realidad distinta, igual que muchos de los televidentes que actualmente nos ven, María José, han sido conocedores y han visto otro tipo de distinción. Algo tiene que tener el agua, este agua que estamos malditamente bebiendo, para cuando este tipo de conductas las hacen populares, las transmiten con la intención, la aviesa intención de llegar al receptor, que en este caso es el menor de edad. Les voy a explicar. Los autores alquilaban vehículos usando una identidad falsa, después acudían a los estacionamientos de supermercados, grandes superficies comerciales y gasolineras para cometer los hechos. Una vez seleccionados a las posibles víctimas que regresaban de realizar la compra o repostar combustible con el vehículo abierto, uno de ellos les distraía, ya sea preguntando por una dirección o indicándole que se le habían caído objetos al suelo. Así conseguían que la víctima dejase de tener a la vista sus pertenencias. En ese momento, otro de los autores se introducía en el vehículo con rapidez, consiguiendo sustraer los efectos de la víctima y marcharse con el botín. El dinero total sustraído y el defraudado a través del uso de las tarjetas bancarias ascendería a unos 60.000 euros. Se les atribuyen hechos delictivos en las localidades de Majadahonda,
Cañada, Villaviciosa de Odón, Villanueva de la Cañada, Villanueva del Pardillo, Aravaca, Alcobendas, Leganés y Madrid capital. Y bueno, pues como les decía, se han detenido ya a 8 personas por estos 20 delitos de hurto. Así que tengan ustedes muchísimo cuidado. Una información que leíamos en el distrito.es: la policía busca al autor de una agresión sexual a una joven junto a un centro de inmigrantes en Alcalá de Henares. Este es un asunto que está dando mucho que hablar en los últimos días. Las cámaras de videovigilancia del centro captaron a un individuo que se abalanzaba sobre una mujer golpeándola y agrediéndola sexualmente. La Policía Nacional busca al autor de esta agresión a esta joven ocurrida el pasado sábado, justo al lado del Centro de Acogida y Emergencias de Alcalá de Henares. Los hechos se produjeron sobre las 7 de la tarde, como les decía, del sábado, en el camino de tierra que rodea el cuartel de la Brigada Paracaidista Prima de Rivera, donde se ubica el centro de acogida por orden del Ministerio de Migraciones. Las cámaras de videovigilancia del centro captaron a un individuo que se abalanzaba sobre una mujer, golpeándola, agrediéndola. El agresor huyó tras el ataque. La víctima pidió ayuda a un varón que pasaba por la zona, llamó a la policía y bueno, se ha abierto una investigación para recabar datos de lo ocurrido y dar con el autor de la agresión sexual. Se puso en marcha este centro en noviembre de 2023, alojando a 264 inmigrantes procedentes de Canarias por orden del Ministerio de Migraciones. Inicialmente el Ministerio habilitó 1.134 plazas, pero estas se fueron incrementando en contra, bueno, de lo que pidió el Partido Popular. Estamos ante un asunto realmente político. Hombre, sobre todo porque todo esto trasciende tras una política migratoria deleznable de lo que estamos viviendo y lo que estamos sufriendo y padeciendo. Y sobre todo porque esto es una lentagonía social, en el que el perjudicado siempre van a ser los individuos que forman y lo que de alguna forma veníamos desde ancestros formando lo que es la sociedad española, con sus pros, con sus defectos y con sus virtudes, ¿no? Pero sí que lamentablemente este tipo de situaciones como la que estamos comentando de Alcalá provienen, y lógicamente no estoy personal en los autos, siempre digo lo mismo, no estoy personal en los autos, yo no puedo pronunciarme sobre algo con lo que no he visto o no he leído, ¿no? Pero sí que al parecer pues este tipo de agresión fue cometida por una persona de raza negra, es decir, en la que en un centro de estos que estaban habilitados para poder albergar a determinadas personas y estaba sobrepasado o excedido el número de inmigrantes que estaban allí residiendo, pues lógicamente que la gente tiene que comer de alguna forma, la gente tiene que vivir, la gente tiene que desarrollar y si no puede comer, pues lo robará. Y si no puede tener relaciones con una persona tal, pues intentará violar. Es decir, lamentablemente estamos pasando por una especie como de martillo social que indebidamente se nos ha impuesto. Y todo esto por la poca vergüenza que tiene un gobierno en el que no tiene la menor intención de poner los medios para poder, de alguna forma, fiscalizar a la gente que entra en este país, que por supuesto entre las que gente buena y gente mala, pero en las que indiscriminadamente se está tomando ningún tipo de medida de control de la gente que pasa por nuestras fronteras. Es más, se le están, de alguna forma, adendando y dando la posibilidad de tener una serie de derechos sin habérselos adquirido, ni por el jus sanguinis, ni por el jus soli. Es decir, ¿Nos puedes aclarar, por favor? Ni por el nacimiento de la persona en España o en el país, ni por un derecho que haya sido adquirido, simplemente por el mero hecho de haber cruzado una patera en el mar nuestro estrecho. Estamos ante una situación francamente complicada en los últimos tiempos y la verdad es que esto no parece que tenga aspecto de enmendarse. No, no tiene aspecto de enmendarse porque salgamos de una posición de ingenuidad y de sorpresa y de malestar y de rasgarnos las vestiduras por lo que está haciendo y vayamos un poco más allá a entender que todo esto es un sistema que está así planificado. Y además, cuando lees un poco entre líneas y te vas enterando
y vas viendo de qué va la gaita, de qué va la vaina, como dicen, te das cuenta de que todo esto responde a la Agenda 2030. La Agenda 2030, con unos 17 propuestas muy elegantes y muy bonitas, esconde todo un sistema de destrucción de la sociedad. Y están haciéndolo. Es decir, dejar que entren todos los delincuentes de Marruecos, que Marruecos los amnistía, abre las cárceles y entran en España de una manera incontrolada, tiene un objetivo, el objetivo de crear un malestar social a base de un incremento de los delitos, de un incremento de la violencia, de un incremento de la dificultad de la vida cotidiana. Y hay que ir a más, hasta que las sociedades estén tan destruidas que entonces aparezcan los grandes sabios como salvadores y nos sometan a todos a un sistema de esclavitud, con la base de que el miedo a la gente la atenaza y busca ser protegida. Pero para eso hay que crear miedo. Para crear miedo hay que crear mucha conflictividad social. Y es lo que están haciendo. Entonces, empecemos a entender que lo que está pasando no ocurre así porque sí, sino que es un plan que hay que ir sacando a la luz para que la gente, sabiendo, pueda defenderse. Por supuesto que a mí me han llamado de todo, conspiranoico, facha, no sé qué, no sé cuántos. Pero bueno, es el precio que hay que pagar por la lucidez. Y la lucidez, tranquilamente ejercida, poco a poco va entendiendo más gente lo que está pasando. O sea, que seamos capaces de leer más allá del mero hecho y entender que muchos hechos se juntan y tienen un sentido. Claro, lo que pasa es que el peligro muchas veces, Manuel, y perdona que te interpele lo que acabas de decir muy acertadamente, es porque cada vez somos más conscientes de lo que nos pasa, pero cada vez somos más incapaces de tocar la tecla para que deje de pasar. Es decir, que algo tenemos que hacer porque es evidentemente que nuestro país tiene una hechura, tanto territorial, demográfica, como social, económicamente, para poder aceptar una cantidad, un número determinado de personas. Es decir, nuestro sistema no está hecho para poder acoger al resto de la humanidad en nuestro país. Y ese es el problema, es decir, que sí que somos conscientes de lo que nos pasa a partir de cierta edad y sobre todo con un cierto nivel. Me refiero por no dañar la sensibilidad de algunos, pero simplemente no tenemos y ni sabemos tocar la tecla para que esto no siga pasando. Tendremos que, lamentablemente, seguir hablando de asuntos como estos que tienen un clarísimo tinte político, como pueden analizar en diferentes medios de comunicación, además de aquí en Distrito Televisión. Hacemos un alto en el camino, vamos con más asuntos que, como siempre les digo, les aseguro que no les van a dejar indiferentes. Pero antes me permito darles un consejo a aquellas personas que estén en plena operación bikini. Si les gustaría perder esos kilos de más, volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban, Naturhaus les trae la forma más rápida y, ojo, la más eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrán bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, no vas a pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti, no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos enseguida. Lo hacemos con Manuel Esber y también con Fernando Fanego. Muebles Adama. Muebles a medida para toda tu casa. Salones, dormitorios, colchones, conjuntos juveniles. Montaje y transporte gratuito y además financiación hasta 24 meses sin intereses. Ven a la calle General Ricardos 190 o visítanos en mueblesadama.com. Muebles Adama. Muebles grandes a precios bajos. En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado.
Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España, tu nuevo punto de encuentro en Madrid. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Les hablo de su flora intestinal, de Symbioline Megaflora. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, para el metabolismo y también para el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora de Mundo Natural. Hemos hecho un programa especial, yo no sé si Fernando Fanego estuvo, ¿no, verdad? Creo que no, sobre los sucesos y los coches eléctricos. Bueno, y los patinetes eléctricos. Eso es particularmente interesante. No estuve en ese programa, estaban otros. Ya sé que te acompaño en la medida que vosotros queráis y podamos convenir, pero en este caso no he estado. Lo que sí que es verdad que por mi profesión como abogado y abogado especialista en responsabilidad civil he llevado no pocos asuntos ahora de siniestros vinculados a un fallo eléctrico del coche que produce daños. Hemos asistido, lamentablemente, no sé si recuerdas, Manuel, bueno, lo tengo un poquito a volapluma, cogido con pinzas, no pasa nada. Pero yo creo recordar que fue en Alcorcón, donde perdió la vida un bombero, además. Correcto. ¿Verdad que sí? Por apagar un incendio en un garaje por un coche eléctrico. A consecuencia de un coche eléctrico. Recordamos otra noticia que
nos llegó desde Japón, y no es porque desde aquí no tengamos sucesos, como bien dice Fernando Fanego, y tiene un montón de casos ya pues por siniestros vinculados con patinetes eléctricos, con coches eléctricos, con las baterías fundamentalmente. Y recordamos un ascensor donde estalló un patinete eléctrico. Manuel, no sé si pudiste ver aquellas imágenes donde alguien literalmente se calcinó. Es tremendo, es una cosa terrible que sigue pasando y estamos un poco... Y no estamos preparados, No, quizás, ¿no? claro, claro. Pero es que además hay que entender si aquí de nuevo hay una manipulación o no, porque yo he tenido acceso a informes de ingenieros que dicen que es mucho más contaminante una batería eléctrica que un coche de gasóleo, porque la fabricación Correcto. de la batería implica una cantidad de procesos que contaminan mucho más que el funcionamiento. Que la propia combustión Claro. del gasóleo y totalmente te refrendo lo que estás diciendo, sobre todo porque ya no solo también es lo importante, es decir, la contaminación que se produce cuando se fabrica a cuando se destruye. Es decir, que unas baterías de esas, las baterías no se destruyen como tú dejas el coche en cualquier sitio y demás. Normalmente lo vemos, y ustedes lo sabrán, normalmente lo vemos con las baterías que tenemos en casa de las pilas y demás, que normalmente te recomiendan que las lleves o las deposites, porque son altamente contaminantes, ¿no? Y son nocivas. Bueno, pues imagínate, querida María José, que tienen ustedes lo que son dos baterías, que normalmente suelen llevar los coches, dos baterías de ese amperaje y de esa potencia. Bueno, y ustedes se preguntarán, pero bueno, si estas noticias ya las hemos comentado en el programa. Es más, hasta como tú muy bien dices, hicisteis un programa especial. Sí, eso es rigurosamente cierto. Pero es que tengo que hablarles nuevamente de una noticia en la que hay una pregunta en el aire. ¿Tuvo la culpa un coche eléctrico del incendio en el que han ardido, ojo, un centenar de vehículos en Madrid? Miren, en la zona había más de 500 coches seminuevos estacionados, de los cuales unos 200 quedaron calcinados según los bomberos. En la zona, imagínense, o sea, de 500, 200. Pese a que los datos dicen lo contrario, parece existir una auténtica psicosis en torno a los incendios y a los coches eléctricos. Las estadísticas dicen que un coche de combustión tiene hasta 8 veces más probabilidades de terminar en llamas que uno eléctrico. Sin embargo, cada vez que un incendio afecta a un automóvil, todo el mundo piensa automáticamente en un coche eléctrico o híbrido enchufable. Otra cosa es que cuando un coche eléctrico arde, es extremadamente difícil apagarlo hasta que se extingue por su cuenta, sin olvidar que los coches eléctricos pueden arder cuando están aparcados en un garaje, con el peligro que esto supone. Miren, el pasado sábado ardía una carpa con más de 500 coches estacionados en el término municipal de Algete. Se trata de una de esas grandes extensiones cerradas que diferentes empresas usan para almacenar coches recuperados del renting, por ejemplo, coches que no son nuevos, pero que sí son relativamente nuevos, aunque ya están matriculados. Una gran columna de humo negro visible desde todo Madrid daba la voz de alerta en la capital, pues se trata de una zona relativamente cercana al aeropuerto de Madrid. El servicio 112 daba cuenta de un gran incendio en la citada carpa a través de las redes sociales. Sin embargo, parece ser que todavía no se sabe si ha sido a consecuencia de un coche eléctrico, pero es muy interesante teniendo un psicólogo en la mesa, porque según expresaba y contaba Verdad, esta noticia habla de una psicosis de coche eléctrico, de patinete eléctrico, es decir, de todos esos medios para trasladarnos que han llegado de una manera novísima a nuestras vidas. Sí, sí, por supuesto. Sí, se trata de ir calentando el ambiente y creando focos de problema, focos de conflicto, focos de destrucción. Recuerdo una noticia que lamentablemente he olvidado los detalles, pero una compañía naviera que transporta en la bodega de los barcos, transporta coches, ha prohibido transportar coches eléctricos,
porque se ha dado algún caso de que llevando el ferry, llevando coches en la bodega, un coche eléctrico se incendió y se armó la de Dios. Se armó un lío tremendo porque, claro, estaban todos metidos en la bodega, no se podían mover. Un conflicto gravísimo. ¿Qué hizo la naviera? Lo elimina. ¿Qué ha pasado? Que esa noticia, desde luego, no ha corrido por los medios oficiales, porque hay que eliminar los motivos de alerta para que los problemas sigan produciéndose. Y es lo que tenemos. Tenemos que estar acostumbrados a que va a haber una conflictiva que si por el supuesto calentamiento global, que si por las vacunas que hay que poner, las infecciones, toda una cantidad de historias, cuando ahora están saliendo a la luz, gracias a las hemerotecas, que en la mitad del siglo pasado hubo días de 50 grados de temperatura en Sevilla. Y yo vi... Y se entendía y nadie hablaba de calentamiento global. Y yo vi una portada en la revista Hola de 1950, y no puedo precisarlo, en el que se hablaba de una ola de calor en la que no sé en qué lugar de España los termómetros pasaban los 50 grados. Pero precisamente ni que nuestro invitado me hubiera adivinado el siguiente tema, porque vamos a hablar de la ola de calor que ha existido siempre, pero que es tremendo que termine con un trabajador, una trabajadora, en este caso en Barcelona. Ahora entramos en este asunto, pero es perverso. Yo hoy he visto en Madrid, a eso de las 3 y pico de la tarde, a unos trabajadores en una... ¿Cómo se llama? Perdonen, ¿cómo se llama esta cosa negra? Madre mía, que negra. Se echa en las carreteras... Alquitrán. Alquitrán, que huele muy mal, efectivamente. Asfaltando. Asfaltando, efectivamente. O rellenando sí. Algo en una calle. Yo les miraba y decía, no puede ser. Pues el calor que están soportando estas personas fácilmente por el calor que adquiere el asfalto cuando da, pues es bastante más elevado que la temperatura ambiente, con lo cual es un horno. Yo precisamente, horno. Claro, a lo mejor también he deparado en estos trabajadores, que me he consternado, la verdad, seguramente porque acababa de preparar el programa y sabía que traíamos esta noticia que me parece tremendo. Se está investigando la muerte de una trabajadora municipal de Barcelona coincidiendo con la ola de calor. Miren, se encontraba en su casa donde había vuelto tras terminar su turno a las 9 de la noche. El caso es que cayó fulminada justo cuando se puso a cenar. Se trata de una empleada de la limpieza de Barcelona. Había acabado su turno de trabajo, coincidió con esta ola de calor tremendo. El fallecimiento se produjo este pasado sábado, el 28 de junio, el último fin de semana de junio, que ha sido realmente aterrador. Ha sido confirmado al diario ABC, que es el diario en el que yo estoy basando esta información, por el Ayuntamiento de Barcelona, que ha lamentado lo ocurrido, al tiempo que ha explicado que se está investigando las causas. Por otro lado, un sindicato en Cataluña, concretamente UGT, ha indicado que está previsto realizar la autopsia al cuerpo de esta mujer, 50 años, contratada para determinar la causa del fallecimiento. La trabajadora ha explicado, el sindicato, según recoge este diario, que había terminado a las 9 de la noche, que se encontraba en su casa tras despedirse de sus compañeros y que al disponerse a cenar cayó fulminada. El sindicato ha puntualizado que desconocen si tenía patologías previas o si realmente la muerte guarda relación con el calor, por lo que se ha pedido prudencia. Creo que es un caso bien distinto, ¿verdad?, al que he comentado anteriormente. Asimismo, creo que todos podemos dar fe de ver a personas, sobre todo en parques y jardines, a determinadas horas realizando labores, a mí me parece impropias. Y si pagamos impuestos, pues también es para proteger, ¿no?, a los trabajadores.
A ver, yo creo que... Este caso es raro de todas formas, ¿eh? Sobre todo porque hay que tener la debida cautela a la hora de poder comentar este tipo de cosas que evidentemente el calor a todos nos afecta, ¿no? Y sobre todo al ser humano que tenemos nuestra autorregulación de Bueno, y alguna a los forma en la animales, temperatura, ¿no? Y los ateles pobrecitos. igual, que se asan, ¿no? A los animales, Es decir, los a animales los perritos, sufren a los mucho. gatos y demás, realmente que también padecen la misma... A ver, pero en este caso, ante el tema que comentamos, María José, a ver, tú antes lo comentabas en el titular, es decir, que posiblemente hubiera podido haber algún tipo de Patología patología previa a que ocurriera esto, es decir, sobre todo porque en el momento en el que le pasa estaba ya fuera del puesto de trabajo, estaba recién llegado a su casa, es decir, que ya había pasado de las condiciones adversas que había estado manteniendo su horario laboral, a pasar a una situación muchísimo más tranquila, relajada y a otra temperatura. Con lo cual, aquí si hay alguien que tiene que determinar bien relativamente si el motivo de la causa del fallecimiento es el calor o no el calor, o el golpe de calor, es un perito, lógicamente, médico forense, que va a determinar exactamente cuándo y por qué se produce. Todas las muertes se producen por un paro cardíaco, ¿no? Un infarto, ¿no? La parada cardiorrespiratoria, pero sí que puede haber unos precedentes en función, lógicamente, del cuadro clínico que tenía esta señora. Sí, la verdad es que el titular cuanto menos parecía malintencionado. Claro. Sí, bueno, en relación con el tema del calor que estáis mencionando ahora, yo diría dos cosas rápidamente. Una, que efectivamente hay un calentamiento, pero que ese calentamiento nos lo venden como producido por la mano del hombre y eso no es cierto. Hay una información... ¿Qué nos creemos nosotros que somos tan grandes como para de pronto ser nosotros los que hemos cambiado la temperatura de la Tierra? Es que, no sé, tenemos un egocentrismo. Impresionante. Y además nos cuentan unas bolas como que el CO2 es la causa, cuando los grandes biólogos están explicando que el CO2 es... Gracias al CO2 tenemos naturaleza verde. De hecho, en los cultivos bajo plástico, en Andalucía, por ejemplo, meten máquinas que inyectan CO2 y mejoran muchísimo el resultado de las cosechas. Pero nos venden oficialmente como que el CO2 y que además lo generamos los seres humanos. Son una cantidad de sandeces, pero cuando hay informaciones serias que desdicen y desmontan, ¿qué ocurre? Las borran. Hay un informe magnífico de unos 1.600 profesionales, geólogos con 2 premios Nobel, que han hecho un trabajo y han llegado a una conclusión perfectamente científica que desmonta el montaje del calentamiento global y del cambio climático y todo esto, diciendo que sí, que ocurre, pero que tiene que ver con el sol, con las llamaradas del sol, con una serie de cambios, y que además en la Tierra hay una evolución cíclica de calentamiento y de enfriamiento. Y saben y dicen y informan de que los polos tienen más hielo que antes, o sea que el calentamiento no es tal. Están produciéndose una serie de factores que hay que analizar y no simplificar y no echarle la culpa al ser humano y no tomar medidas como nos están vendiendo. Eso es lo que es importante. Y la otra cosa que quería decir es que el clima hace ya desde una serie de años, creo que la primera vez que se puso en práctica fue la guerra del Vietnam, el clima están siendo capaces de modificarlo artificialmente. En la guerra del Vietnam, Estados Unidos consiguió que se produjera un adelantamiento de los monzones, me parece, y aquello fue una catástrofe terrible, los vietnamitas estaban todos ahogados. En los Juegos Olímpicos de China, China consiguió que la inauguración, que se esperaban unos vendavales de lluvia terribles, no cayera una sola gota. O sea que el clima se puede manipular y lo están manipulando artificialmente. Pero esto no es noticia, esto Esto efectivamente, ocurre. como bien estás diciendo... A lo que hacía alusión, don Manuel, creo que se llamaban bombas atmosféricas, es decir, que detonaban a determinada altura, una determinada presión y tal, para producir una especie como de colisión entre el hidrógeno y el oxígeno, de tal forma que producían o bien nubes o producían otro tipo de sensación, digo, del
Y es totalmente cierto porque yo también lo he leído, ¿no? Lógicamente no lo puedo contrastar porque me gustaría ir a Vietnam para poderlo comprobar, digo, in situ. Pero si bien es cierto, ¿cuántos de ustedes recuerdan y cuántos de nosotros, los que estamos aquí en el plató, recordamos lo de la capa de ozono? ¿Ya se ha cerrado Madre la capa de mía. ozono? Sí, Casualmente el hemos hecho... agujero de Está la fruncida. capa de ozono. Escucha ya, pero no os acuerdan, ¿no os acordáis Perfectamente de del aquellas agujero. noticias que, madre mía, nos vamos a morir todos porque los filtros de lo que produce la capa... Ahora nadie habla de la capa de ozono. Ahora nadie habla, ¿por qué? Pues porque hay detrás de todo esto, como bien decía Manuel, y que Unos como bien te referíais, intereses. es decir, un sinfín de intereses económicos que van detrás de todo estos países que apoyan este tipo que tratan de vender, lógicamente, algo que es indefendible. ¿Ustedes recuerdan desde cuando hay digo, informáticamente o desde el punto de vista de la bibliografía y del estudio, desde cuándo podemos remontar los estudios meteorológicos que tenemos actuales? Si no llegan a 200 años, 100 y pico años. ¿Qué me está usted contando cuando la Tierra y la evolución de nuestro planeta, tiene cientos de millones de años? Con lo Pero cual, la mano del hombre en un claro, siglo sobre todo hemos sido capaz. sobre todo la mano del... Nos creemos dioses. Querido María José, la mano del político corrupto. Tiene otra cosa distinta. Eso serían otros Lópeces que diría aquel, pero efectivamente pensar que es la mano del hombre justamente desde la Revolución Industrial. Vamos a dejarlo en la Revolución Industrial, es decir, finales del 1800. Entonces, hasta aquí el hombre, la tierra, con tantos millones de años como no podemos llegar a imaginar, nosotros en nada, en 100 y pico años, hemos sido capaces. Es que realmente es tener un ego como una plaza de toros. Es terrible. Una pregunta. En España no está despenalizado el delito contra los sentimientos religiosos, ¿verdad? Es evidente, es decir, No, ¿verdad? hay lógicamente un daño moral que se produce en el momento de... Y si vamos a comentar esa noticia, prefiero tomar antes bicarbonato. Bueno, pues vamos a comentarla, sí. Vamos a ver, ha tenido lugar en Francia, pero abogados cristianos, Polonia castellanos, que además en este programa ha participado en innumerables ocasiones, ha denunciado a una actriz, a ver, ¿cómo les cuento yo esto, Dios mío?, que simuló que se masturbaba sobre el altar de una iglesia. A ver, la imagen es absolutamente miserable. Abogados cristianos lo ha denunciado ante los tribunales. La actriz se llama Anne Miren Hernández, conocida por su nombre artístico Anne Lindane, por un delito de escarnio, después de que esta mujer se subiese a un altar mayor de una iglesia y, bueno, pues simulase que se masturbaba con un crucifijo. Es decir, cuesta realmente contar esta noticia. El caso es que los hechos han sido difundidos en sus redes sociales. Todo esto, ¿cuándo tuvo lugar? Pues miren, el pasado domingo en un festival Euskal Herria Enean, que ha tenido lugar en una localidad francesa en la región de Amikuce, la Baja Navarra. Vamos a ver, la Fundación, pese a que no ha tenido lugar en España, ha interpuesto esta acción penal ante la justicia española al entender que en el ilícito de escarnio lo determinante es el ámbito de difusión de la actuación, además de lo que lo habría cometido, ¿no?, en este caso una actriz que reside en nuestro país y que, bueno, entiendo que algo de española tiene por el apellido Hernández. Bueno, pues en este sentido la presidenta de la entidad denunciante a que yo me refería antes, Polonia Castellanos, hemos escuchado en este programa en infinidad de ocasiones sus interesantes análisis, ha defendido que la actriz fue a hacerlo en Francia porque es de los pocos países europeos donde este delito no está recogido en el Código Penal. Lo considera un claro ejemplo de lo que ocurriría en nuestro país si se despenaliza el delito contra los sentimientos religiosos. A ver, la propia actriz ha reaccionado en sus redes sociales celebrando el humor vasco y con una afirmación a modo de lema, Dios ha muerto. Cuando compartió su actuación, la actriz se preocupó por aclarar que se trataba de un templo católico. Bueno, es un cúmulo de
no sé, de aberración, de mal gusto, fundamentalmente, de escarnio. Creo que está muy bien definido, ¿verdad?, por Polonia Castellanos. No sé, la pregunta es, ¿qué está pasando? Más allá, si es delito, si deja de serlo. Es doloroso para los católicos ver a una... Mire, yo ya lo voy a decir, ver a una individua espatarrada en un altar masturbándose con un crucifijo. No sé. Bueno, yo creo que Sí. hay que darles una sugerencia, y si dicen que Dios ha muerto, hay que decirles, oye, majetes, pues que sepáis, Alá ha muerto, así que ya podéis ir No, a ¿Alguna mezquita? eso no las tiene. mezquitas, No, no, bueno. a masturbaros con No, las... Claro, no, ya no va a sí. tener. Eso No quisiéramos, no naturalmente, va a ser. desde este programa, de No, ninguna de las maneras, es supuesto. una ironía, jamás, porque somos personas respetuosas con nuestro culto y con cualquier culto religioso, naturalmente, jamás animaríamos a nadie a hacer esa barbaridad en ningún lugar de culto, pero desde luego esta actriz naturalmente no tendría redaños a hacerlo en esta otra opción que proponía Manuel de manera irónica, que en ningún momento, insisto, propondríamos desde este programa hacer esa barbaridad, insisto, en ningún lugar de culto. Me parece tan zafio, tan lamentable, tan soez, tan miserable. Sobre todo porque yo creo que Humor vasco. aquí hay un factor, yo creo que es concluyente, ¿no? Es desde luego analizar el perfil del DNI de esta señora o del documento de esta. Es que te lo digo por no llamarle señora, llamarle como, no sé. No, A ver, una señora no hace tal cosa, mi no, bueno, querido ya, pero Fernando. es que, a ver, Una señora no. sabemos cuáles son los límites de cuando hablamos en televisión, sabemos cuáles son los límites de Tienes donde toda ya la raya, razón, pero sabemos perfectamente raya perfectamente, que una lógicamente. señora no es. Es un insulto directamente a la moral de muchas personas que no piensan como ella. Es decir, estoy seguro que esta individua que quiere, o por lo menos dice ser que es actriz, busca algo distinto cuando representa o acepta la representación de un papel tan soez, tan sumamente zafio y tan sumamente asqueroso, ¿sabes?, de hacer la representación de una masturbación en una iglesia, ¿no?, en un lugar de culto. Es decir, el fin, y sobre todo porque no he visto, desde luego, ni quiero saber el análisis, que aquí tenemos un psicólogo, clínico para poder determinar ¿Qué hay en la cabeza de ese individuo? y sobre todo la limitación que tiene, ¿no? Su limitación y la capacidad hasta dónde llega, ¿no? Es decir, de utilizar ese tipo de símbolos y de ese tipo de acciones para tratar de sopesar una carencia que tiene. Es decir, dice o se llama actriz. Se llama actriz. Bueno, pues está clarísimo que deja en franco bordo esa capacidad para poder desarrollar cualquier tipo de... Mira, Antes de dar paso a perdón. Manuel, no, todo lo contrario, Perdón. por favor. Antes de dar paso a Manuel, yo les doy la información. Parece ser que esta individua, más otras 200 personas, parece que de esta manera en un templo católico, lo que querían o lo que intentan hacer es mancillamos, blasfemamos y denunciamos los abusos sexuales de la Iglesia. En fin, señoras y señores, se supone que lo que pretenden es llamar atención sobre, efectivamente, circunstancias que los católicos, naturalmente, también hemos denunciado en muchas ocasiones, y la propia Iglesia también. Pero por terminar de redondear esta información absolutamente lamentable que mueve a la náusea. Bueno, es evidente que la Iglesia comete desde hace muchísimo tiempo una serie de tropelías que evidentemente hay que los propios denunciarlas. católicos denunciamos. Hay que denunciarlas, hay que sacarlas a la luz y hay que expurgar esa parte de la Iglesia. Pero yo creo que lo que esta señora está haciendo responde, aunque lo quieran justificar de esa manera, yo creo que responde a otros fines.
Primero diría que una cosa así no lo hace una persona sola de motu propio. No se le ocurre a alguien de la noche a la mañana hacerlo, porque eso, si lo hiciera, sería un acto psicótico completamente fuera de toda lógica. Ella y 200 personas. Aquí hay una lógica, porque además hacen unas declaraciones y pretenden justificar, y hay una grupalidad en acción. O sea que aquí tenemos un fenómeno grupal. Y una difusión en un medio de comunicación, que Por son lo las tanto, redes. tenemos que entender que aquí hay un ataque por un grupo humano, hay un ataque a valores de otros grupos. Y curiosamente, si nos ponemos a mirar lo que quieren estos grupos supuestamente progres, lo que quieren es destruir. Lo notable es que destruyen el orden establecido, destruyen la moral que hay, destruyen. Lo suyo es destruir, generar odio, sacar a relucir la guerra civil y volver a enfrentar unos españoles unos con otros, crear odio en las parejas, que el hombre y la mujer ahora estemos en guerra porque los hombres somos unos maltratadores por nuestra testosterona y las mujeres son unas pobres víctimas. Es decir, crear odio, crear choque, crear destrucción. Es la manera que tienen los supuestos progres. Y claro, ahí se les ve el plumero, porque realmente, si de verdad quisieran ayudar a la sociedad, se pondrían a construir. Dejarían al que tiene las cosas organizadas de una manera y se pondrían a construir de otra manera. Por ejemplo, los progres quieren robar rituales católicos porque ellos no tienen la capacidad de generar rituales y generar una mitología que en la cultura tradicional española, que es centenaria, se ha ido gestando a lo largo del tiempo. Entonces quieren robar, y como quieren buscar una manera de... bueno, ya se ha convertido el matrimonio en algo totalmente civil. Bien, ya se ha desacralizado. Pero como eso hay un montón de ejemplos de que lo que están buscando es destruir las estructuras actuales. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Tremendo. Tenemos que marchar. Sí, simplemente rápido, muy rápido. Muy simplemente son gente que es, como tú bien dices, antisistema. Pero en este tipo de conductas, este tipo de individuos que hacen eso y ese tipo de sacrilegio, no utilizan la foto de su padre para masturbarse. Bueno, pues nos ha arrancado una sonrisa Fernando Fanego. Seguimos enormemente indignados, pero sí, nos ha arrancado una sonrisa nuestro abogado Fernando Fanego, tirando de esa ironía y además con ese tono de voz fabuloso. Bueno, ya lo saben, amigos, a veces, bueno, les ha pasado, ¿no? Renuevan de pronto los muebles del hogar y no tienen la sensación como que también están renovando la vida. Muebles Adama. Vayan a conocer Muebles Adama y les va a sorprender todo lo que pueden hacer por usted. La más amplia variedad de muebles de calidad, de diseño en salones, dormitorios, comedores. Aproveche sus precios especiales y renueve su hogar con estilo. Muebles Adama, en la calle General Ricardo 190 o en la web mueblesadama.com. Regresamos enseguida. Nos queda la recta final del programa y sí, los sucesos lamentablemente no cesan y tenemos material, sí, para hora y media de la huella del crimen diaria e incluso podríamos ampliar horario, lamentablemente. Regresamos enseguida. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas.
Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Durante este receso para la publicidad estaba escuchando a Manuel Esbert y me ha parecido tan interesante este comentario a volapluma que nos ha hecho sobre agresividad y violencia que no quiero quedármelo solo para mí, me gustaría compartirlo con todos ustedes porque estoy segura de que, al igual que a mí, le va a resultar enormemente interesante. Me ha gustado mucho esa Sí. definición y después también un poco cómo se mezcla Claro. todo, ¿no? Sí. Agresividad y violencia. Mira, María José, gracias por dejarme hacer un breve comentario. No, al contrario. Preguntamos muchas veces, pero bueno, ¿qué está pasando en este país que la gente no reacciona? Sí. Pero ¿qué pasa? Que España ha sido un país de guerreros, de conquistadores, de luchadores, que hemos sido capaces de llevar cultura y llevar valores. Y luchar. Y luchar. Yo comentaba el otro día, el 2 de mayo. El 2 de mayo, a día de hoy, sería inviable. Inviable. No, claro, claro. ¿Por qué por estamos supuesto. todos tan aborregados? ¿Por qué estamos todos tan flojos? Entonces ahí hay que entender que llevamos años sometidos a un proceso de lavado de cerebro donde nos igualan dos conceptos completamente diferentes, que son agresividad y violencia. Entonces, al que tiene agresividad para defender sus intereses, le van a tildar de violento, con lo cual ocurre un fenómeno psicológico que se llama capar, castrar la capacidad defensiva que tiene la gente cuando pone en marcha su agresividad. Yo, por ejemplo, ahora mismo, para estar hablando, tengo que poner en marcha un elemento para ser más convincente. Ese elemento se llama agresividad. Agresividad es construcción, apoya los intereses del individuo. No tiene nada que ver con la violencia, que es destrucción. Cuando algo está frustrado, los elementos que confluían se rompen debido a la frustración y el producto de desecho es violencia y lleva a la destrucción. Esto en la clínica lo estamos viendo continuamente porque la gente ejerce violencia contra sí mismos, porque no entienden muchas cosas y el efecto de su dificultad, de su narcisismo, de su funcionamiento interno, produce que sean violentos. Bueno, trabajamos para que la gente cambie esa violencia, que es pura destructividad, por una capacidad agresiva que es de autoafirmación y que es de defensa de los intereses de cada uno. Entonces hay que darle permiso a la gente a que sea lo agresivo que se sienta, porque así defiende
defiende sus propios valores. Qué interesante, cuántas veces, ¿verdad, Fernando? Nos hemos planteado, pero bueno, por la situación política que no es materia de este programa, pero a veces nos hemos preguntado, Dios mío, ¿qué más hace falta para reaccionar, verdad? Bueno, qué interesantísima explicación, Manuel. Muchísimas gracias. Vámonos a México. ¿Les parece? Tenemos un par de noticias de sucesos internacionales. No sé, a mí me han dado que pensar. Hayan 381 cadáveres en un crematorio durante más de 2 años. En México, la Fiscalía del Estado de Chihuahua ha confirmado el hallazgo, fíjense, de 381 cadáveres sin incinerar en un crematorio privado de Ciudad Juárez, en México. Permítanme, además, que al hilo de esta interesantísima intervención de Manuel, hemos hablado de México como el país con más criminalidad y más violento. Yo no puedo decir del mundo, pero casi del mundo. Eran unos datos que ofrecíamos a nuestros telespectadores hace relativamente muy poco tiempo. No sé si estábamos hablando de Hispanoamérica, de España, de Europa, Hispanoamérica. En cualquier caso, se une ese dato, ese nivel de criminalidad y de violencia. Violencia en crímenes, violencia contra la mujer en violaciones, donde es tan habitual hablar de las violaciones, y especialmente me he acordado de Ciudad Juárez, ¿verdad? Los cuerpos, miren, volviendo a esta noticia que centra nuestro interés, miren, estaban embalsamados y contaban con acta de defunción, lo que indica que habían sido registrados formalmente. Sin embargo, las autoridades han iniciado un proceso para verificar si pueden ser plenamente identificados y vinculados con las familias correspondientes. Según las investigaciones preliminares, algunos de los cuerpos habrían permanecido en el lugar durante más de 2 años. El hallazgo se produjo tras denuncias de vecinos por malos olores en las inmediaciones del crematorio. Durante la inspección personal de la Fiscalía localizó los cadáveres apilados todos sin orden, imagínense. Por favor, miren qué imagen, distribuidos en diversas zonas del edificio. Eloy García Tarín es el portavoz de la Fiscalía Estatal y, según describió, estaban aventados así nada más, de manera indiscriminada, unos sobre otros en el piso. Palabras literales. En el patio del lugar también se encontró una carroza fúnebre en estado de abandono. En su interior había un cuerpo cubierto por objetos basura y una gruesa capa de polvo. Podría decir que les estoy engañando, que es el argumento de una película de terror, pero no. Y cada uno de esos cadáveres, de esos 381 en la situación que yo les estoy describiendo, era una persona como cualquiera de nosotros, con una vida, con tristezas, con alegrías, tendría hijos, padres, un sentido en la vida, y ni siquiera sabemos cómo murieron. Es sobrecogedor. Sobre todo porque se desconoce. Muchas Totalmente, cosas sí, es decir, traído la noticia. Si hay algo que conmueve siempre al ser humano y al individuo para mover y para hacer las cosas, es el conocimiento, la intención siempre de tener es por sabido lo que ha ocurrido para darle un encaje, ¿no? Y en este caso no podemos encajar. Fíjate, sí podemos encajar algo. Podemos encajar algo, y es que parece ser, pero claro, primero, como bien dices tú, hay que identificarlos, pero podría ser que por las primeras investigaciones las familias hubieran creído que habían incinerado a estas personas, incluso que hubieran realizado el pago. Es decir, que detrás tuviéramos un delito. Una estafa. De qué clase de... Bueno, pero qué clase de persona, por Dios, es capaz de estafar a los familiares en un momento tan terrible como tener un familiar que ha perdido la vida y le cobran todo el proceso. Fíjense, la carroza fúnebre, que está abandonada con un cuerpo lleno de polvo y con basura encima. No sé,
No sé, es tremendo el ser humano hasta qué punto puede llegar, ¿no? Por dinero o por lo que sea, porque, como bien dice Fernando, todavía no lo sabemos. Yo les apunto, bueno, pues esta primera teoría que podría parecer que es la que más encaja, ¿no? La maldad del ser humano y una estafa, pero terrible estafa. Detrás hay algo económico que indica sobre todo la insalubridad, ¿no? que puede ser o conllevar el tener, no sé cuántos cadáveres has dicho, pero... Pues fíjate, 381. Es que no se esconde tan fácilmente eso, ¿no? Es decir, Pero ¿quieren que vayamos más debajo de la allá? alfombra, vamos. ¿Quieren que vayamos más allá? Sí, se confirma esta teoría que yo les he comentado, no por investigaciones propias, lógicamente, sino por documentación. Es que a estos familiares les habrían entregado una urna que imagino que estos familiares pues creerán que ahí está... no puedo entenderlo. O sea, que desalmados, ¿no? Una ¡Qué urna vacía. desalmado! O sea El que columbario- hay el que columbario entender hueco. que probablemente al beneficio puramente económico se une un rasgo psicológico bastante psicopático. Hay que entender, yo creo que hay un fondo psicopático del placer por el mal, del placer por ser más listo que todos y engañar, el placer de engañar. Entonces, el que ha montado el crematorio y está cobrando las cremaciones y está entregando urnas vacías, está llevándose el dinero sin habérselo ganado. Pero además se está riendo de toda esa gente. Se Qué está falta de riendo de compasión. la ley. Se está riendo de la ley, que es un rasgo muy importante para entender la psicopatía. Y sobre todo en un Y país... la falta de compasión, claro. Claro, por Eso es supuesto. lo que menos Falta importa. de compasión y Lamentable- falta de empatía, totalmente, por supuesto. Lamentablemente, eso es lo que menos importa para ellos, en este caso, ¿no? Pero sí, sobre todo en un país en el que, si hay algo que caracteriza a México, y con todo mi cariño para el país mexicano al que quiero y conozco, no lo suficiente, pero sí que me gustaría ir muchísimas más veces y admiro, sí que tienen la capacidad de tomarse la justicia por su mano. Entonces, con lo cual, aquí están hablando de una cosa, es decir, no doy crédito, detrás es evidente que a vistas de la información con la que manejamos hay un interés económico detrás de no incinerar incinerar los cuerpos, sino entregar lógicamente los restos a los familiares, con lo cual, es decir, porque no está hecho para la extracción de órganos para poder tal, no sé, desconozco exactamente el móvil de la persona o del grupo de personas que llevan a cabo este tipo de fechorías y de situaciones. Lo que sí que deja claro es la mentalidad del ser humano muchas veces, que extralimita absolutamente cualquier capacidad de cualquier cineasta del cine ficción y del cine terror. Desde luego. Bueno, la huella del crimen podría perfectamente ser Claro, por documentación supuesto. para una escuela Nos vamos a México a de verlo. guionistas. Qué Vamos a tremendo. México, Sí, nos vamos. vamos a hacer un programa A México. en directo a México. Ahora nos vamos a ir a Estados Unidos. Estamos muy internacionales, pero antes permítanme que les hable de Colacel Antiox. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel, ya lo saben, son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como es el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox. Mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el 914 46 0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Esto es un poquito americano. Permítanme el comentario. El misterioso asesinato de 2 bomberos en unos bosques en Estados Unidos. Verán ustedes, todavía no hay respuestas claras para lo que pasó el pasado domingo en Canfield Mountain, en un estado de Idaho, en Estados Unidos. Eran la 1:30 de la tarde
cuando se desataron las alarmas, este destino tan popular para los amantes de la naturaleza. Un incendio más, como los que suelen ser habituales a principios del verano en este lugar de Estados Unidos. Media hora después, las radios de los bomberos empezaron a sonar. Todos estamos heridos, manden refuerzos ya. Era el mensaje de SOS de los bomberos que se habían acercado para sofocar las llamas. Según el sheriff, un hombre armado con un rifle había comenzado a disparar a los bomberos. El atacante se había posicionado estratégicamente en la montaña, escondido entre los árboles desde donde esperaba la llegada de los agentes para disparar. Esto también es de película, ¿eh? Sobre todo, yo no sé si convendrá Manuel conmigo, pero vamos, hay ciertas cosas en las que, a ver, esto es como si hubiera hecho una emboscada, es decir, está cazando humanos, cazando personas que debido a la intervención que tienen inmediata para sofocar o apagar cualquier tipo de fuego ante un siniestro, directamente se pertrecha o se refugia en un sitio sin que les sea visto y dispara con la intención de acabar con la vida de ellos. A ver, lamentablemente tengo que remitirme a una conducta que además me cuesta muchísimo muchas veces defenderla, pero hay muchas veces que dice, claro, y con razón no tendrá entonces el Estado, que a lo mejor tiene la pena de muerte habilitada. Es decir, hay ciertas conductas de seres humanos que si no se les atiende o se les encierra, perjudican al resto de individuos. Es decir, ¿cómo puedes aplacar eso si una sociedad no es capaz de coger, atajar ese problema y recluir a la persona o al perfil o en un sitio concreto para que no vuelva a ocurrir? Es decir, yo esas dudas las tengo. No vivo en Estados Unidos, no vivimos en Estados Unidos. Creo que es un país maravilloso, tiene sus defectos como los tenemos nosotros, pero si hay algo que tilda este tipo de... Es que hay algo que se está haciendo mal en la sociedad americana, en la que se ha permitido el uso de armas de una forma totalmente deliberada y a gusto del consumidor, como digo yo. Y claro, y está puesta en manos de gente que a lo mejor no tiene su capacidad, digo, desde el punto de vista de su sentido común, en orden. No sé si convendrás conmigo en esto. El individuo se enfrentó a cerca de 300 agentes. ¿Es de película o no lo es? Sí, es otra vez un dato completamente llamativo y un hombre contra lamentable, 300. Y lamentable. O sea que estamos nuevamente frente a una crisis de valores generalizado de la cultura, de la sociedad. En España, en Europa, en América, en el mundo, ¿no? En general, Sí, yo creo. Y bueno, y cosas que no se entera bien la gente, pero hay verdaderas aberraciones que espero que vayan saliendo a la luz, que vayan aclarándose, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema del adrenocromo en Estados Unidos es tremendo. Lo hemos comentado. brutal. Lo hemos comentado en el mundo al rojo. En el mundo al rojo, sí, sí. De las pocas... Rafa Paz. Rafa Pal. Rafa Pal. De las pocas televisiones en España que se han atrevido Sí. a hablar del adenocromo. Pues esta casa y concretamente en el mundo al rojo. Y seguiremos ocupándonos de ese asunto, que eso sí que conmociona, ¿verdad que sí? Y hablando de conmocionar, en Jaén en esta ocasión, miren, ha muerto un comerciante tras ser apuñalado, ha sido en su propio negocio, en el barrio. Este hombre tenía 57 años cuando ha fallecido en la madrugada de este lunes tras ser apuñalado, como les decía, en su propia tienda de alimentación, ubicado en el barrio de La Magdalena, en el casco antiguo de Jaén. El ataque ocurría sobre las 7:30 de la tarde, fíjense, durante una discusión con otra persona que le asestó una puñalada en el cuello antes de huir. El agresor de momento parece ser que sigue sin ser localizado. La alerta, pues claro, se recibió de manera simultánea. Llegó el 112, hubo un testigo presencial. Pero bueno, la verdad es que no pudieron salvar la vida de esta persona. Estamos empezando a acostumbrarnos a dos tipos de sucesos. Uno, en tal lugar ha habido un tiroteo, en Marbella, en cualquier lugar de España,
donde estás tranquilamente con tu familia, con tu bebé, tomando el aperitivo el domingo y de pronto empieza a haber un fuego cruzado, ¿no? Que no tiene nada que ver contigo, es entre mafias, pero tú estás ahí. Y la siguiente es que de pronto en una riña la gente se lía a puñaladas. Algo ocurre, ¿no? O sea, tú misma estás invocando y te estás de alguna forma te estás definiendo de la situación que tenemos, es decir, tan sumamente convulsa de las personas que nos estamos acostumbrando a este tipo de situaciones, que si bien es verdad, y antes iniciábamos el programa con un tema de pederastas, es decir, siempre ha habido pederastas. En la sociedad civil, en la religiosa, lo que pasa es que ahora tenemos a nuestra disposición, y para contar este tipo de noticias como la que estamos comentando, María José, otro tipo de medios que son directos, inmediatos, es decir, a través de las redes sociales, ya no de la televisión ni de la radio, que son medios que han sido convencionales mucho a la hora de dar Las redes información. sociales ganan por goleada. Pero claro, a raíz de esto, decir, y, lógicamente con la premura, lógicamente, de contrastar siempre las noticias, pero sí que antes no existía, entonces con lo cual, ¿cuántas veces nos habrán cometido tropelías en ese sentido que jamás nos hemos enterado? En que ha sido a lo mejor una disputa por un ajuste de cuentas o por cualquier tipo de situaciones que ahora Interesante reflexión que paso al psicólogo. Es, porque sí que es verdad que en estos momentos las redes sociales han democratizado la información y también la elaboración de contenidos como jamás en toda la historia. Yo creo que hay mayor agresividad y hay mayor índice de criminalidad, pero cabría la posibilidad de que tuviéramos más altavoces para contarlo y que siguiera ocurriendo lo mismo que en otros tiempos. Sí, no solamente hay más altavoces, sino que también hay un incremento y hay que también estudiar, ¿no?, qué es lo que está pasando. Estoy de acuerdo contigo, Fernando, cuando dices que siempre ha habido pedofilia. Mira, yo dirijo una editorial de psicología y hemos publicado un magnífico libro a un gran clínico italiano, Shinaya, que se llama Pedofilia y psicoanálisis. Es un estudio donde el autor hace un desarrollo histórico de la pedofilia a lo largo de la historia, como ocurría en Grecia, como ocurría en Roma, como ha ocurrido a lo largo de la historia. O sea que la pedofilia ha acompañado la cultura durante hasta el día de hoy. Pero hoy está pasando algo especial, que es la utilización y la manipulación de la pedofilia para generar de nuevo destrucción. O sea que seamos inteligentes, démonos cuenta de que se están aprovechando cosas que existen, por ejemplo, el problema del feminismo. El feminismo ha sido necesario porque había una diferencia legal de derechos, no, los hombres y las mujeres. Entonces era evidente que había que actualizar ese tema y había que trabajar, ¿no?, a favor del feminismo. Pero ¿qué hace este sistema globalista? Toma el feminismo para generar conflicto. Menudo melón ha abierto Manuel. Es ver que me parecería interesantísimo proponer para otro programa. Menudo melón. Manuel, muchísimas gracias. Te espero nuevamente en este Ya Tu programa, Bueno, estoy en La Huella del de Crimen. colaborar, Muchísimas y gracias. si sirve de algo para que la gente se haga preguntas, por lo menos yo creo que es muy interesante. Este es un programa que dejamos preguntas para la reflexión de nuestros telespectadores. No te dejo ni hablar, querido Fanego, porque estamos fuera de tiempo. Un beso muy fuerte y un placer como siempre, María José. Gracias por estar con nosotros. Siempre. Nos vamos, pero permítanme que les recuerde que el 11 de julio tienen una cita. Si están cansados de la corrupción, la censura y el ataque a las libertades, llega a Madrid la Cena con la Resistencia, un evento exclusivo organizado por Distrito Televisión que reunirá periodistas, activistas y ciudadanos comprometidos con la verdad. Será el viernes 11 de julio en el prestigioso restaurante Terracota, Casa Gallardo, en Plaza de España, un encuentro íntimo, elegante y combativo donde se abordarán temas claves como el voto por correo, la situación económica española y, por supuesto, la ley Bolaños. Componentes como
Jesús Ángel Rojo, Fran Simón, Javier Pérez Roldán. Esta cena no es solo un acto social, es un gesto de resistencia frente al deterioro institucional. Plazas limitadas, lógicamente. Reserve ya en el 91 371 9167 o por WhatsApp 722 573 909. Cena con la Resistencia, porque callar ya no es una opción. Muy buenas noches a todos, señoras y señores. Mañana regresamos. Gracias.